tumores del páncreas, con el uso de la ecografía se empezaron a diagnosticar mucho más. Y los que más se diagnostican ahora son los tumores quísticos del páncreas, que antes realmente, hasta que no eran sintomáticos, enormes, no se podían hacer, no daban luz. Pero ahora, con los diagnósticos por imágenes, uno tiene más precisión. Lo que se llama tumores de páncreas, lo que la gente llama tumores de páncreas, se refiere al adenocarcinoma ductal de páncreas, que es un tumor que representa aproximadamente, de los malignos, el 85% de los tumores, y son muy agresivos, con una tasa de incidencia de 10 a 12 casos por cada 100.000 habitantes. O sea que Rosario tiene, con 1 millón de habitantes, tiene 300 y 120 casos por año. Y una tasa de muerte casi paralela a la incidencia. No hay muchos tumores que hagan eso. Tiene una mortalidad altísima. O sea que prácticamente el diagnóstico de adenocarcinoma ductal de páncreas se cura muy poco. La enfermedad local se encuentra en el 10-15% de los casos. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos esa alta mortalidad. Y el otro tema interesante es que tiene síntomas inespecíficos, el paciente no viene con una flechita cuando comienza que dice yo tengo un cáncer de páncreas. Son síntomas muy inespecíficos que la gente, la mayoría de los médicos no lo reconocen rápidamente. Pero ha habido avances en la anastomosis, yo le voy a mostrar cómo se hace. Ustedes no tienen que saber esto, porque no son especialistas en cirugía, pero para que tengan una idea de la complejidad de la cirugía. La anastomosis, las reconstrucciones vasculares que se han aprendido a hacer y el cuidado perioperatorio que ha mejorado enormemente. Entonces, eso ha sido los grandes avances con respecto a la cirugía pancreática. Si nosotros, esto está sacado de datos de este año, nosotros vemos la sobrevida a 5 años, la tasa de sobrevida, el primero es pulmón, 16%, colon y recto 65%, mama 90% a 5 años. Fíjense, páncreas, 6%, próstata 100% a 5 años. Perdón, estamos en el examen. Hola. Verónica, sí, estoy acá dando la clase. Escúchame, yo me tengo que ir a la escuela de medicina, examen de finales. Y reunión en la escuela de medicina para colmo. Fíjense la alta mortalidad de este tumor, enorme. Entonces, si nosotros analizamos cómo encontramos al adenocarcinoma al ductal, el 65% tiene metástasis en el momento del diagnóstico. O sea que es un diagnóstico tardío. Por eso hay que tener cuidado con los pacientes, con la sintomatología hay que tener mucho cuidado y hay que darle importancia a cualquier sintomatología. No es que puede pasar desapercibida una molestia gástrica y que persiste. Hay que tener mucho cuidado con eso. Localmente avanzado el 20% y los resecables de 10 al 15%, que es lo que habíamos hablado. ¿Y cuál es la causa por la cual está el páncreas y tiene tan alta mortalidad? Por la localización de estos dos elementos que son la vena mesentérica y la arteria mesentérica superior, que están englobando el cuello del páncreas. Y lo que hace el tumor es la invasión de los vasos mesentéricos. Y además tiene otra característica este tumor, que es la invasión perineural. O sea, a través, después se le voy a mostrar una imagen, a través de las vías perineurales accede a los plexos posteriores. Entonces, por más que uno haga una gran resección, siempre queda algún residuo tumoral. ¿Cuál es la etiología de esto? Bueno, está en relación directa con el tabaco. Esto es relativamente nuevo, un 30% lo van a ver, está relacionado con el tabaco. Edad, son mayores de 60 años en general, razas o etnias particulares, los askenazis de los judíos tienen una incidencia mayor que la población general. El nivel socioeconómico bajo está en discusión, pero en general está relacionado. Los diabéticos, tengan cuidado con un paciente que no es diabético y de golpe hace una diabetes, o sea, hace una hiperglicemia. Eso es un dato que le tiene que llamar la atención a cualquier médico.
que un adulto, 60 años, empieza a ser hiperglicémico. No es lo normal. La obesidad y algunas ocupaciones. Fíjense que el tabaco está en relación al 30%, la herencia al 10%, la dieta, hipergrasa, etc., 20%, patología benigna que después vamos a ver, en un 4% y está desconocida en un casi 40%. Si nosotros tenemos un pariente directo con un cáncer de páncreas, nos multiplica 2.3 las veces. Si nosotros tenemos 2 parientes, nos multiplica por 6 veces. Y si tenemos 3 parientes o más, nos multiplica 30 veces. O sea que eso es un dato importante. Por eso el interrogatorio y la historia clínica tienen un valor fundamental, porque usted va sacando información del paciente que nos puede orientar hacia el desarrollo de un cáncer de páncreas o hacia la posibilidad de la existencia de un cáncer de páncreas. Los síndromes genéticos que están relacionados con el cáncer de páncreas son la pancreatitis hereditaria familiar, chicos que hacen pancreatitis sin causa evidente, el síndrome de Lynch, el BRCA2, que está relacionado al cáncer de mama y al cáncer de ovario, etc., el FAM, que es el síndrome de múltiples lesiones névicas displásicas, el síndrome de Pois-Jäger, la fibrosis quística, el FAP, la poliposis adenomatosa familiar, la ataxia, que es la ataxia, y una familia X, que nunca se puso X porque nunca se pudo saber por qué alteración tenía, lo que está entre paréntesis el gen mutado. En esa familia nunca se pudo llegar a qué alteración genética tenía el paciente y por eso se la denominó familia X. Pero todos los miembros de la familia hicieron cáncer de páncreas. Nosotros tenemos la pancreatitis aguda, está relacionado con la litiasis, el alcohol está relacionado con la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica, y el tabaco está relacionado fundamentalmente con el cáncer de páncreas. La pancreatitis hereditaria, fíjense que puede dar cualquiera de las tres clínicas, o sea, la pancreatitis aguda crónica y el cáncer. Y la fibrosis quística está relacionado con el cáncer de páncreas. Esto es una pancreatitis familiar, donde aumenta 50-80 veces la posibilidad del desarrollo del cáncer. Fíjense las características del páncreas, que son totalmente anormales. Esto lo van a ver seguido ustedes. Tengan cuidado con estos pacientes. Son pacientes que tienen el cuerpo lleno de lunares, de nebus. Entonces, siempre es interesante interrogar al enfermo porque esto no es una casualidad, no es lo normal que una persona tenga tantos nebus. Entonces, el interrogatorio es importante, si ha tenido antecedentes, la familia, etc. Esto aumenta mucho la posibilidad de, a pesar de tener lesiones cutáneas que pueden hacer un melanoma, también puede hacer un cáncer de páncreas. El Pois-Jäger, yo estaba recién recibido y me acuerdo que tengo unas pecas acá en el labio, y un cirujano casi me saca el labio porque me lo advirtió a ver si yo tenía esas manchas. Las pecas las tenía acá en el borde, no adentro de la mucosa. Pero fue la única persona que yo conocí que intentó detectar un Pois-Jäger. Una sola vez me pasó eso de... Esta es el dibujo original cuando se hace el diagnóstico del Pois-Jäger. La ataxia telangiectásica que yo les mostré otro día, o Luibar, que es el desarrollo de linfoma y leucemia, además de cáncer de páncreas. Y pasamos a lo que son los tumores de páncreas. Nosotros podemos dividir los tumores de páncreas en origen exócrino y endócrino. Y los exócrinos son sólidos o quísticos. O sea que hay dos grandes categorías. Esto no lo necesitan saber, pero es para que vean la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que dividen en benignos, al citoadenoma seroso, al mucinoso,
al adenoma papilomucinoso intraductal y al teratoma quístico maduro. Ellos son benignos. Después tenemos un grupo que se llama de potencial maligno incierto, que es cuando los patólogos no pueden decirnos a nosotros si realmente el tumor es maligno o benigno completamente. El tumor quístico mucinoso con displasia moderada, porque lo que puede ocurrir es que tenga una displasia moderada y si usted le da tiempo, terminan en un cáncer común y corriente ductal. El papilomucinoso intraductal con displasia moderada y el pseudopapilar sólido. Y después tenemos los malignos que son el ductal, el adenocarcinoma ductal, el de células gigantes, el citoadenocarcinoma seroso o mucinoso, el carcinoma mucinoso, papilomucinoso intraductal de células acinales, el pancreatoblastoma que se ve más en los chicos y el carcinoma pseudopapilar sólido. Esta es la clasificación actual de la Organización Mundial de la Salud. Esto es para que vean cómo es el parénquima. Tiene las células acinales, los islotes de Langerhans y un conducto. Fíjense las características de este conducto, que tiene células cuboides, ¿no es cierto?, con un núcleo redondo uniforme. Esta es la normal. Y acá tenemos lo que se llama Panning 1A, que es la neoplasia intraepitelial primera. Entonces ya empieza la cierta irregularidad de los conductos, empieza a haber mucina, las células empiezan a ser, en lugar de ser cuboides, empiezan a ser columnares, o sea que son más alargadas, con núcleos basales, etc. Fíjense cómo va cambiando al Panning 1B, o sea que ya tiene otras características, y ya la franca alteración con alteraciones mucho más evidentes y empiezan a crecer las papilas. Y el cáncer ya definitivo. O sea, estos son los pasos que va tomando, esto es tiempo. O sea, empieza con esta lesión y a través del tiempo llegan al desarrollo del cáncer. Y esto se logra con mutaciones específicas como el KRAS, el P16, el ER2-NEU, y después por último cuando muta el P53, el DPC4 y el BRCA2. Entonces fíjense cómo va adquiriendo capacidad mutágena y la capacidad de malignidad mayor a medida que pasa el tiempo. O sea que si nosotros tenemos un tumor en esta etapa, hasta acá, esto es displasia intensa, el Panning 3. Pero si nosotros lo dejamos seguir, termina siendo un adenocarcinoma ductal común de páncreas. Por lo tanto, el adenocarcinoma ductal de páncreas se desarrolla o a través de la secuencia de la neoplasia intraepitelial o a través de la neoplasia papilomucinosa intraductal o a través de la neoplasia quística mucinosa. Son los tres caminos que llevan a un final denominador común, que es el adenocarcinoma ductal. Tumor de páncreas, donde se ve la vía biliar y el conducto de Wilson. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Estos pacientes vienen con pérdida de peso en un porcentaje, una pérdida de peso inexplicable, entre el 50 y el 90%. Algunos tienen, eso de que no tienen dolor, no es así. La mayoría tiene dolor, algún dolor tiene, si usted lo interroga bien, tiene alguna molestia. Desnutrición, pérdida de peso, 50-75%. Ictericia, 70%, porque no todos los tumores están localizados en la cabeza del páncreas. Entonces, para que tengan ictericia, tienen que tener obstrucción de la vía biliar. Los que no están localizados en la cabeza del páncreas no le van a dar ictericia. Anorexia, un 60%. Esto es importante, la presencia de la diabetes en un adulto que no tenía, y después la presencia de un pilórico o de ascitis, es signo de enfermedad avanzada, que prácticamente no se puede hacer mucho con el paciente. El trípode para hacer el diagnóstico es el dolor abdominal, la ictericia y la pérdida de peso.
Eso es la característica del cáncer de páncreas de cabeza de cabeza. O sea, porque el cuerpo y la cola tienen otro cuadro, completamente distinto. Se encuentra vesícula palpable. La vesícula palpable, ¿cuándo se encuentra? ¿Cuándo se encuentra la vesícula palpable? Usted lo revisa en el enfermo y tiene vesícula palpable. ¿Eh? ¿En qué paciente puede haber una vesícula palpable? ¿En qué patología? En una colecistitis aguda, por ejemplo, puede tener una vesícula palpable. ¿Por qué? Porque el cálculo impacta el bacinete y hay una distensión de la vesícula palpable dolorosa. Bueno, ¿por qué tiene vesícula palpable acá? El 30% de los casos. Por obstrucción del conducto. O sea, el cáncer invade la vía biliar y hay una falta de drenaje de la bilis, entonces se va acumulando en la vesícula se va distendiendo. Entonces, Courvoisier describió la vesícula palpable y hay una vesícula palpable sin ictericia. Porque esta tiene ictericia. Ustedes tienen otra patología que puede tener vesícula palpable sin ictericia. ¿Qué puede darlo eso? El ampuloma da lo mismo que el cáncer de páncreas. Da la obstrucción de la vía biliar. Y estoy hablando, la vesícula desemboca a través del conducto cístico en la vía biliar. Entonces, nosotros tenemos vesícula palpable sin ictericia. ¿Qué patología? Cáncer de vesícula. O sea, un cáncer de vesícula. Por ejemplo, lo que usted decía de la colecistitis aguda, el cáncer de vesícula no va a tener dolor, pero va a tener una gran vesícula, el falso Courvoisier. Se lo digo ahora para que lo... Porque el Courvoisier va con ictericia. El otro tiene vesícula palpable sin ictericia y son cáncer. Y esto es un ombligo. ¿Qué tiene que ver el ombligo acá? Hay gente que ha sido muy observadora en la vida. Este es el signo de la hermana Mary Joseph. La hermana Mary Joseph era una enfermera que trabajaba con Harter. Y entonces observó que los pacientes con tumores de páncreas hacían metástasis en el ombligo. Y entonces describió el signo, una enfermera, una monja, la hermana Mary Joseph. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Tenemos que hacer primero el diagnóstico. Evaluar la resecabilidad o la paliación del paciente. ¿Es resecable o hay que hacerle algo paliativo? El uso de stent endobiliar. Hay que colocarle un stent para aliviarle la ictericia. Rol del tratamiento neoadyuvante. En el nivel intraoperatorio, ¿cuál es el rol de la laparoscopía? La extensión de la resección y después tratamientos paliativos como derivaciones para que no tenga dolor el paciente o el dolor, porque el dolor tiene causa, después van a ver, a través de la invasión perineural con invasión del plexo celíaco. Y en el posoperatorio, rol del tratamiento adyuvante, o sea, le agregamos quimioterapia, radioterapia, y cuál es el seguimiento de los pacientes. Si nosotros tenemos una posibilidad de, o sea, una creencia de que puede tener un cáncer de páncreas el paciente, el marcador tumoral más sensible es el CA19-9. Se le puede pedir el CEA, el CA125, etc.
pero el más sensible de todo es el CA19-9. Entonces, esto tiene importancia, van a ver ahora, porque el volumen está determinando algunas características. Si nosotros tenemos un valor menor a 130, la mayoría de esos casos son resecables. O sea que nos da un indicio de que el paciente no tiene gran volumen tumoral. Los marcadores tumorales están en relación al volumen tumoral. Pero cuando tiene más de 370, el paciente ya tiene un volumen tumoral que lo hace en gran parte resecable. Y ustedes van a ver que muchos pacientes, fundamentalmente los hospitalarios, vienen con valores muy altos. Muy altos. Significa que ha pasado mucho tiempo para el diagnóstico. Y entonces, por eso se reseca mucho menos en los hospitales que en la parte privada, que consultan más precozmente. 70% de los tumores está en la cabeza, 10% en el cuello, 15% en la cola y 5% aproximadamente son difusos, o sea que están en toda la glándula. ¿Qué le hacemos? Fíjense el armamentario que tenemos para hacer diagnóstico, es tremendo. Por eso uno tiene que aprovechar el conocimiento, a uno lo orienta hacia el costo-beneficio mayor para el paciente y para la institución. Nosotros le podemos pedir una ecografía, un ecodoppler, una tomografía computada, una multislide, resonancia, colangio, resonancia, ecoendoscópica, IRCP, que es la retrógrada endoscópica, colangio percutánea, el PET, la tomografía por emisión de positrones, biopsia, la paroscopía. Tenemos un bolonqui de novela. Entonces uno tiene que elegir qué es lo que le conviene al enfermo. Y lo primero que le conviene al enfermo es una ecografía. Es el mejor estudio. O sea, con una ecografía uno ve el tamaño de la lesión, el conducto pancreático, entre otras cosas, lo tiene que saber, no tiene que ser mayor de 2 milímetros. Y se lo tiene. El problema de la ecografía es operador dependiente. Y entonces muchas veces lo que le dice que hizo la ecografía es lo que uno tiene que tomar. Lamentablemente no lo puede interpretar uno. Y a veces no se lo ponen ese tamaño, ese diámetro, pero tiene que preguntárselo a ustedes. El conducto pancreático de más de 2 milímetros tiene que llamar la atención. La vía principal no tiene que superar los 7 milímetros. En un ambiente como usted de 20 y pico de años, no tiene que superar los 7 milímetros. Y son de 2 y 3 milímetros el calibre de ustedes, 4 milímetros, pero más que eso no es. Entonces, lo tienen que saber. Y son lesiones hipoecoicas la gran mayoría. También podemos encontrar adenomegalias, o sea, aumento del tamaño de los ganglios. Y tiene una sensibilidad muy alta. Si está bien hecha la ecografía, es muy buen estudio, no es invasivo, es muy barato y se puede hacer muy fácilmente, al alcance de todo el mundo. Por eso hay que entrenar a la gente al uso de la ecografía. Otro estudio que se puede pedir, una vez que tenemos una presunción, le pedimos una tomografía o una resonancia. Eso van más o menos parecido. A mí me gusta más la tomografía, pero prácticamente dan la misma información. Hubo una lucha a muerte durante muchos años que era mejor, si la ecografía, la tomografía o la resonancia. No se llegó nunca a una conclusión. Parecería que la multislide está un poco mejor que la resonancia, un poco mejor. La sensibilidad acá es de 66 al 97% con una especificidad alta. Pero fíjense que depende del tamaño. Cuando el paciente tiene más de 15 milímetros, se hace el 100% del diagnóstico. Y cuando tiene menos de 15 milímetros, baja al 67%. Entonces, ahí lo que nosotros estamos viendo es la masa tumoral, y lo que es muy importante es el compromiso que tenga con la arteria mesentérica, porque van a ver que antes se consideraba la invasión de los vasos mesentéricos, vena y arteria, la irresecabilidad, y ahora lo que se considera como irresecable solamente es la invasión de la arteria mesentérica. Teniendo la vena mesentérica se puede hacer la resección.
Esta es una multislide donde, fíjense, la masa tumoral englobando posiblemente la vena mesentérica. Acá está la arteria esplénica con la masa y está una estrechez de la arteria esplénica. Esto es lo que les quería contar de la invasión perineural. Nosotros tenemos acá las vías perineurales que van al plexo. Fíjense, la invasión perineural, que es fácil, accede al retroperitoneo, y esa es una de las causas de la persistencia tumoral a pesar de una resección exitosa. Acá tenemos el tumor con lo que nos interesa a nosotros, si está comprometida la arteria mesentérica. La resonancia tiene una sensibilidad igual, lesiones isointensas, y se usa, por ejemplo, alérgicos al yodo. Lo que pasa es que el estudio de la resonancia también dura mucho más tiempo. Hay gente que tiene claustrofobia si no son resonadores abiertos, entonces el estar en un tubo quieto y con un ruido bárbaro alrededor realmente no lo tolera. Entonces, pero para los pacientes con alergia es muy importante, a pesar de que se puede hacer gadolinio en lugar del yodo, pero el tema es así. Bueno, acá tenemos la masa tumoral y la presunta indemnidad de los vasos mesentéricos. Este es el signo del doble conducto, donde acá está el conducto de Wilson dilatado y el conducto de la vía biliar dilatado. Y acá falta la unión y la desembocadura en el duodeno. Esto significa que hay una masa tumoral acá que está englobando los dos conductos, por lo tanto hay una falta de relleno, que es un signo característico del cáncer de páncreas o ampular. La ecoendoscopía se usa para pacientes con tumores chicos. Entonces se hace una endoscopía gástrica, llegan al duodeno y a través de la pared del duodeno se pueden hacer tomas biópsicas. Por ejemplo, fíjense acá, esta es la luz, y acá está un ganglio, se puede hacer la punción, etc. O de la punción del tumor. Pero se usa para lesiones pequeñas. Si usted tiene una lesión grande, no hace falta hacer una ecoendoscopía. Y la otra cosa que se puede hacer es esto, que es el bloqueo del plexo celíaco. Estos pacientes se presentan muchas veces con dolor en la espalda, y eso significa que el paciente tiene invasión del plexo celíaco. Al tener invasión del plexo celíaco, nosotros le podemos hacer una punción con alcoholización del plexo celíaco y le calma el dolor y no necesita analgésico. O sea que se puede hacer por vía endoscópica muy fácilmente. Bueno, acá está la masa por vía endoscópica y la toma de muestra para hacer el diagnóstico. ¿Necesita hacer a todos los pacientes que están ictéricos una colangio retrógrada endoscópica? No. ¿Por qué no? Porque cuando usted le hace una colangio retrógrada endoscópica, le inyecta en la vía biliar, usted está pasando por la boca. La boca es un ano que está colocado un poco más arriba que la cola, nada más. Pero tiene cualquier bacteria. Y entonces usted se lo está introduciendo en la vía biliar que está estéril. Entonces transforma una bilis aséptica en una bilis contaminada. Nosotros le vamos a hacer una IRCP cuando el paciente tenga una ictericia muy alta, de mucho tiempo de evolución, y por lo tanto no se va a operar inmediatamente. Si el paciente se va a operar inmediatamente, se opera directamente, pero no hace falta colocarle ningún stent, porque transformamos una cirugía limpia o contaminada en una cirugía séptica.
Por lo tanto, esto hay que tener mucho cuidado. El stent tiene que ser colocado cuando el paciente no está en condiciones de ser operado inmediatamente. Inmediatamente significa una semana, 10 días. No, si se va a esperar 2 meses porque se va a hacer tratamiento neoadyuvante, ahí hay otra cosa. Pero no colocar un stent indiscriminadamente. Además, no tiene 0 de complicaciones. El diagnóstico tiene 1 a 2 complicaciones y terapeuta tiene 5 a 10%. O sea que es muy alta, es alta. Tiene mucha... cuentan una historia distinta algunas veces, de que no tiene complicaciones. No es así. Nosotros hemos tenido varios muertos por ERCP después. Otro tema es el PET, la tomografía por emisión de positrones. No sirve para pedírselo de entrada. El PET en el diagnóstico y en la estadificación tiene una función limitada. ¿Qué detecta el PET? El PET detecta 7 milímetros cúbicos. Usted tiene la masa tumoral, que la está viendo. Tiene que tener 7 milímetros cúbicos en el cerebro, en el hígado. Lo más probable es que no tenga nada. Lo más probable es que tenga enfermedad locorregional. No le va a dar una gran información el PET. Lo que sí tiene importancia, si usted quiere hacer algún diagnóstico diferencial o el paciente hace una recaída o una recidiva o una recurrencia, que usted sospecha que puede tener una recurrencia. Ahí sí uno puede tener en cuenta la posibilidad de pedir un PET, pero no para hacer el diagnóstico o la estadificación del tumor. El PET, vuelvo a repetir, detecta 7 milímetros cúbicos. Menos que eso no lo detecta. Tiene esta sensibilidad, esta es la bibliografía mundial, y una certeza diagnóstica también muy variable. Una vez que nosotros tenemos el estudio por diagnóstico por imágenes, nosotros tenemos 3 posibilidades. O el tumor es resecable, va a cirugía ese, ninguna duda. O el tumor es borderline, o sea, está ahí, no sabemos si es resecable. Entonces, ese paciente puede ser pasible de hacer tratamiento neoadyuvante con radioquimioterapia y después operarse, o quimioterapia sola, hay varios esquemas. O son irresecables. Si son irresecables, ¿para qué vamos a un tajo así? No hace falta. Entonces se puede trabajar o endoscópicamente o laparoscópicamente, hay varias opciones. Esto es la estadificación de cáncer de páncreas, American Joint Committee, de la última edición. Y esta es el TNM, que en este momento está que es la copia del que vimos recién. El carcinoma in situ es la neoplasia intraepitelial 3. O sea que todavía no invadió la membrana basal. El T1 son tumores menores a 2 centímetros. El T2 son mayores de 2 centímetros. El T3, invasión extrapancreática sin compromiso de arteria mesentérica superior o tronco celíaco. Y el T4, que está en rojo, ya se considera irresecable cuando tiene invasión de la arteria mesentérica superior o tronco celíaco. O sea que la invasión de la arteria mesentérica superior o tronco celíaco se considera irresecable porque, a pesar de hacerle resecciones, yo después le voy a mostrar una foto de Forner, que se la saqué en el Memorial en Nueva York. El Forner hacía resección del plexo solar, de aorta, reimplante del tronco celíaco, todo eso, todo hacía. Y se morían lo mismo los enfermos. Y eso se dejó de hacer, porque el resultado era malo. Entonces, el compromiso de arteria mesentérica superior o tronco celíaco, en este momento se considera irresecable el tumor. El estadio 1A
es un tumor de 2 centímetros o menos con ganglios negativos. El 1B, un tumor de 2 centímetros o más con ganglios negativos. El 2A, invasión extrapancreática T3 con ganglios negativos. El 2B, ganglios positivos. O sea que ya tiene ganglios positivos. El estadio 3 es esto. Compromiso de la arteria, ya, aunque tenga ganglio negativo o positivo, no importa, ya es irresecable. Y el otro ya tiene metástasis a distancia, el estadio 4, que son irresecables. Lo que está en el rojo, los dos factores más importantes del pronóstico son el estado ganglionar y el margen de sección. Entonces, ¿le hacemos punción percutánea? ¿Le hacemos punción percutánea? Usted tiene un tumor de páncreas de 3 centímetros. ¿Le hago una punción? ¿Por qué no? Toda punción tiene un trayecto. Y en ese trayecto puede haber una siembra de células tumorales. ¿Cuándo indicamos una punción? En algún caso hay que indicarla. Si es resecable, estoy de acuerdo con la doctora que dijo que no. No hay que hacerlo. Si es resecable, chico, 2 centímetros, no tiene más nada, lo mandamos a cirugía. Pero ¿cuándo le indica una punción? En dos circunstancias. Yo voy a hacer una diapo que diga, para lograr el silencio de los estudiantes hay que preguntar. Es fabulosa esa, cada vez me engancha más con esa. La punción se hace cuando el paciente es borderline y va a hacer tratamiento neoadyuvante, porque para empezar el tratamiento neoadyuvante tenemos que tener diagnóstico. Entonces necesitamos tener diagnóstico. O cuando el tumor es irresecable, porque ya no se va a operar y va a empezar el tratamiento con quimioterapia o radioterapia definitivo. Esto se puede hacer por vía percutánea o también se puede hacer por vía endoscópica. Si nosotros tenemos un endoscopista hábil, lo podemos hacer perfectamente. Entonces, el tratamiento neoadyuvante, tratamiento completo y la selección de pacientes tiene que ser bien definida. Son pacientes que están borderline y que son pacientes que tienen un tumor lo suficientemente grande o en contacto con los vasos mesentéricos sospechosos de tener invasión para ver si se reduce. Y lo que estamos buscando es lo que en inglés se llama downstaging, o sea, la disminución de la estadificación del tumor. Entonces, esto tiene importancia porque si nosotros le hacemos el tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y el paciente achica el tumor, la respuesta va a ser mucho mejor. Si no responde y crece el tumor, tiene una biología tumoral mucho más agresiva. Entonces también nos da mucha información. Y la resecabilidad la definimos. No tiene que tener metástasis, no tiene que tener una enfermedad extrapancreática enorme, no tiene que tener invasión de la arteria mesentérica o de la vena porta con la vena mesentérica. También eso está en discusión, puede resecarse. Y el stent endobiliar hay que hacerlo selectivamente cuando el paciente va a empezar tratamiento neoadyuvante porque no lo puede porque está histérico. Si está histérico no va a poder metabolizar las drogas, etcétera, etcétera. Lo vamos a matar con la quimioterapia. Entonces ahí sí necesita colocar un stent. El tratamiento, Codivila en Bolonia hizo la primera duodenopancreatectomía. Gauss en Alemania hizo la primera duodenopancreatectomía que sobrevive por un cáncer ampular.
Fíjense las épocas. Hasta esta época, 1935, Whipple, lo que se llama duodenopancreatectomía regional o resección de Whipple, es la hizo en dos tiempos. La hacían la resección la primera vez y en un tiempo, a un mes y medio, le hacían la reconstrucción. O sea que eso fue en 1935. Esta foto la saqué yo. Este es Forner. Este hacía resección de tronco celíaco, de resección de aorta. Y le voy a contar una historia a este hombre. Cuando vio mi credencial que decía Rosario, Argentina, me preguntó por el doctor Lavarello. Lavarello fue un médico graduado en la facultad esta, hizo un fellowship en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York, y cuando hicieron la primer duodenopancreatectomía regional, que la hizo Forner, le ayudaron Wonevo y Lavarello. Creo que tardaron 20 horas, una cosa así. Fue una cirugía tremenda. Y me preguntó por Ricardo Lavarello, un cirujano del hospital italiano. Y yo después, cuando vine a Rosario, le conté a Lavarello, porque justo en ese momento a Lavarello le habíamos operado un tumor de colon. Después fallece muchos años después por otra causa, y que había quedado con realmente una gratitud de este hombre impresionante. Este hombre era el que hizo la duodenopancreatectomía regional, realmente espectacular, pero tenía una mortalidad alta porque era una cirugía muy compleja. ¿Qué es la duodenopancreatectomía regional? Esto ustedes no lo necesitan saber para aprenderlo, pero tienen que saber cómo se hace una duodenopancreatectomía regional, por lo menos el concepto. Le sacan parte del antro, le cortan la vía biliar acá, le cortan el páncreas, la cabeza del páncreas, y le cortan todo el duodeno, hasta la primera asa intestinal. Y esto sale todo en bloque. O sea que es una cirugía que tiene 3 anastomosis. Hay que unirle después el estómago, hay que unirle la vía biliar y hay que unirle el corte del páncreas. O sea que es una cirugía compleja. Por eso los mejores resultados están en centros donde se hace una cirugía regularmente, no que la hace aisladamente un individuo y después no hace otra más en todo el año. Estos son los ganglios que están, de acuerdo a la estadificación japonesa, que son los ganglios que corresponden al sector, para que tengan una idea cómo se estadifican los tumores. Esta es una duodenopancreatectomía regional, duodenopancreatectomía cefálica, perdón, y esta es una esplenopancreatectomía, donde se saca, se corta a nivel de la cabeza el páncreas con el vaso, un tumor que comprometía el Wilson. Otro tumor, esplenopancreatectomía. Son las dos grandes intervenciones. Y después está la tercera, que es la pancreatectomía total, que se usa muy poco. Es para que ustedes vean más o menos cómo es el procedimiento. Y esta es la reconstrucción. El páncreas hay que unirlo al duodeno, al yeyuno, hay que hacer una pancreático yeyuno anastomosis, una hepático yeyuno anastomosis y una gastro yeyuno anastomosis. O sea, son 3 anastomosis que tiene el paciente. Esto es lo que se hizo durante mucho tiempo, el telescopaje. Se ponía unos puntos acá en el páncreas y se metía dentro del cabo cortado del yeyuno. Después, esta es la pancreático yeyuno anastomosis. Y después se hacía la hepático yeyuno. Esta se sigue haciendo igual, pero esta cambió. Se puede hacer de esta forma cuando el páncreas es muy blando. Cuando el páncreas es muy blando, es muy difícil poner los puntos porque se desgrana. El páncreas es como la molleja. ¿Comieron molleja alguna vez? Bueno, sí dice. Se hace esta anastomosis, que es la ducto mucosa. Este es el conducto de Wilson. Se hace una pequeña apertura en el yeyuno y se hace una anastomosis muy chiquita acá, y el páncreas después se une
con puntos grandes a la pared intestinal. Entonces, esto se hace y permitió una menor posibilidad de fístula pancreática, porque el páncreas, si filtra, sale jugo pancreático. Es como tirar ácido sulfúrico, más o menos, en el medio de la panza. Rompe todo. El otro tema importante es el borde, el margen de sección. El margen de sección, tiene importancia, pero no es el más importante. El margen de sección importante es el que está en contacto con los vasos. Ahora le voy a mostrar mejor. Que está marcado acá con la flecha. Tiene importancia, acá no tiene que haber tumor, el tumor está generalmente por acá. Pero el tumor tiene que tener libre el margen retroperitoneal. Esta es la vena mesentérica y esta es la arteria mesentérica. Ven que acá está seccionado y acá este margen es el que sirve. Este margen hay que estudiarlo muy bien. Este es el margen retroperitoneal, no el margen de sección del páncreas. Porque este margen, el que está atrás, no el de la sección del páncreas, el que está atrás en contacto con los vasos mesentéricos, es el que está frecuentemente comprometido y el que hace la recurrencia del tumoral. Eso significa que si usted logra un R0, disminuye la posibilidad de mortalidad, y si tiene R1, recidiva sistemática del tumor. El otro tema importante es la presencia, hay que revisarle todo el abdomen, porque es la presencia de implantes en el peritoneo. O sea, estos son implantes peritoneales, que no se ven. Esto un PET no lo ve, no lo ve, por eso es importante ahí la laparoscopía. O por ejemplo, implantes peritoneales como estos. Esto es una enfermedad avanzada, no tiene sentido resecarlo. La laparoscopía, ¿sirve? Sí, sirve. Sirve para el diagnóstico. Si nosotros tenemos un tumor, borderline, se le puede hacer una laparoscopía para ver si hay esos implantes. Porque si tiene esos implantes, no hace falta hacer un tajo al enfermo así para hacer la resección. Para la estadificación, extensión local, compromiso vascular y comienzo de tratamiento neoadyuvante, y el abordaje es mucho menor. Y en algunos centros están haciendo la resección por cirugía laparoscópica. En algunos centros. Y en algunos centros, también rosarinos, también están intentando hacer la cirugía laparoscópica con algunos resultados no tan ciertos. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto. Necesita entrenamiento, necesita tener un manejo bien de la técnica laparoscópica de páncreas, no es sacar la vesícula. Es una cirugía mucho más compleja y que necesita un entrenamiento muy firme. O para paliar, para hacer infiltración del plexo solar o para hacer algún puente, alguna bypass para saltar la obstrucción por el tumor. ¿Cuándo se recomienda la laparoscopía? Comenzar con la laparoscopía, para no hacer el tajo grande. Tumores grandes de 4 centímetros o más. Pérdida de peso marcada. Un enfermo que perdió 20 kilos de peso, uno tiene que asociar que tiene un tumor importante. Un CA19-9 elevado, por ejemplo, a veces 1000. La enfermedad localmente avanzada o la presencia de enfermedad metastásica, porque usted le toma una biopsia, si tiene implantes en el peritoneo, le toma una biopsia y con eso después empieza el tratamiento con quimioterapia. La enfermedad oculta, con la laparoscopía encontramos solamente el 10%, o sea que no es mucho lo que nos da. Antes nos daba un 30-40%, pero ahora los diagnósticos por imágenes se han avanzado tanto que esto ha sido superado. La laparoscopía no nos da mucha más información que lo que nos da el diagnóstico por imágenes, que es mucho menos invasivo. Entonces nos permite hacer una tasa de resección alta si nosotros llevamos los pasos adecuadamente.
Esto es lo que más o menos le conté, el rol de las resecciones vasculares, la vena y la extensión de la linfadenectomía. O sea que nosotros necesitamos hacer un vaciamiento ganglionar adecuado. No podemos sacar 2 ganglios. Hay que sacar un número de ganglios que se considera entre 10 y 12 ganglios para tener una estratificación que diga así, N0, que no tiene ninguna metástasis. Y el tratamiento de derivación, la hepático es una anastomosis. Si nosotros tenemos una obstrucción de la vía biliar, si tenemos una obstrucción del síndrome pilórico, se hace una gastrosis, una anastomosis, y se puede hacer tratamiento del dolor con punción del plexo celíaco, percutánea, laparoscópica, por vía lumbar, endoscópica, etc. Se hace alcohol y eso hace la lisis del nervio y le calma el dolor al paciente. La supervivencia de los pacientes posterior a duodenopancreatectomía en una serie de 1090 casos en el 20% de los resecados. O sea que esa es la supervivencia, o sea que la supervivencia global está en el 5%, 6% del total. Tratamientos adyuvantes se han hecho del 74 que empezó el GIS, se hacía 5-fluoracilo a esto. Y lo que más me gusta a mí en este momento es este esquema, que es ácido folínico, irinotecan y oxaliplatino. 5-fluoracilo, leucovorina, irinotecan y oxaliplatino. Porque este grupo lo comparó con el gencitabine. Tiene 11 meses de sobrevida contra 6 meses, altamente significativo. Y ahora apareció en el New England del 2013 el NAP quiere decir albúmina no absorbible a la albúmina. Paclitaxel con gencitabine 8 meses contra 6 meses. También dio significativo, pero este es el que más se está usando, que es el folfirino. Pero es tóxico, o sea que hay pacientes que no lo toleran. El tratamiento neoadyuvante lo podemos hacer cuando el compromiso venoso es más de 180 grados y el arterial es menos de 180 grados. Porque ahí el paciente, a ver si responde el tumor, que es lo que decíamos nosotros. Y el tratamiento paliativo a la ictericia, que se le puede colocar stent, percutáneo, por vía endoscópica, quirúrgico, el dolor y la obstrucción duodenal. Y esto se puede hacer por cirugía abierta laparoscópica, radiológica o endoscópica, depende del acceso que uno tenga, pero se puede hacer de distintas maneras. Hay que usar la menor agresividad, lo mejor que uno tiene y hacerlo. El tratamiento paliativo de la obstrucción biliar se puede hacer con un stent, se puede hacer por drenaje percutáneo o por un hepático y una anastomosis, la obstrucción biliar. Si tiene una obstrucción pilórica, yo le sugiero más que un stent por endoscopía, una gastrosis 1, es mejor. Un 20% de los cánceres avanzados de páncreas hace una obstrucción duodenal. Y después tenemos el dolor, que se puede usar antiinflamatorios, si pasamos a los opiáceos, pero hay gente que tiene un dolor impresionante en la espalda, por la invasión de los... Y eso se puede hacer la neurolisis que yo le contaba, que se puede hacer intraoperatorio, ecográfica o tomográfica, con alcohol más un anestésico. Esto es la colocación de un stent saliendo a través de la ampolla, un stent endobiliar. Y pasamos a un segundo capítulo, que son los quísticos del páncreas. La primera pregunta en los tumores quísticos del páncreas es si el paciente tuvo una pancreatitis. Porque ahí nos abre un capítulo, si tuvo una pancreatitis, de la posibilidad de un pseudoquiste de páncreas. O sea que es la primera pregunta.
Tenemos quistes congénitos que son por alteraciones del desarrollo del páncreas, que son esporádicos, algunos con enfermedades renales, o sea, enfermedad renal y hepática poliquística, el síndrome de von Hippel-Lindau, que da neoplasias vasculares diseminadas y algunos quistes congénitos. El pseudoquiste de páncreas se produce posterior a un cuadro de pancreatitis aguda. Lo que no tiene es mucosa, porque ahí hubo una filtración de jugo pancreático y se llama pseudoquiste porque está compenetrado, o sea, está delimitado por las estructuras adyacentes, pero no tiene una estructura quística. Tamaño variable y tiene jugo pancreático adentro. Hay jugo pancreático porque está en comunicación con el conducto pancreático. Y generalmente hay dos causas. O tuvo una pancreatitis o tuvo una piña en la boca del estómago. ¿Y sabe quiénes pueden hacer los chicos con la bicicleta? Hemos visto varios con el manubrio de la bicicleta, cuando se les da vuelta a la rueda, que se clavan el manubrio en la panza y hacen una lesión bien característica. Estos ya son los neoplásicos. Esta es una neoplasia benigna en la gran mayoría, que es el cistoadenoma seroso. El cistoadenoma seroso tiene una característica, tiene un epitelio, ¿no es cierto?, con glucógeno, y son quistes pequeños. A medida que se van alejando a la periferia se hace más grande y tienen una característica que es la calcificación central. Pero son quistes pequeños con septum, y la otra cosa es que se ven mujeres. Se ve casi en mujeres, es muy alta la... Bueno, y tiene asociación al cáncer bajísima, bajísima. O sea que prácticamente son benignos. Es una rareza que haya uno maligno. Fíjense, la calcificación central, quistes pequeños, pero a la periferia se hacen un poco más grandes. ¿Sí? Bueno, este es uno resecado. La calcificación central es típica, son lesiones grandes. Bueno, acá le marqué bien las tres características. Son calcificación central, los quistes periféricos más grandes con quistes chicos, con septum bien definido. Esto ya es otra cosa. La neoplasia quística mucinosa. Esto es una lesión bastante, ya asocia carcinoma en un 20-30% cómodo. Se ve casi exclusivamente en mujeres y los quistes son bien grandes. Incluso puede haber de una sola cavidad, pero tienen mucina, cosa que el otro no tenía mucina. Estos tienen mucina. Y estos tienen estromo ovárico, por eso se ve exclusivamente en las mujeres, prácticamente. Es una masa que va creciendo y eso hay que operarlo, tiene indicación quirúrgica. El cistoadenoma se lo puede controlar, el cistoadenoma seroso, pero el mucinoso hay que operarlo, porque tiene una tasa de 30% o más con posibilidad de malignización. Esta es una sola cavidad, fíjense que a veces les tiene que llamar la atención una ecografía que tenga una sola cavidad o quistes grandes. El otro neoplasia también que tiene transformación maligna es IPMN, que en inglés es la neoplasia intraductal papilomucinosa. Esto es provocado, acá hay un poco más de hombres y la edad es mayor, de 60 a 75 años. Está más en la cabeza que en la cola, pero hay un porcentaje que es multifocal. Se origina en los conductos pancreáticos que se dilatan. Se dilatan ampliamente. ¿Cuánto medía el conducto pancreático? Se lo acabo de decir hace un ratito. 2 milímetros. Bueno, entonces,
tiene un epitelio mucinoso, la mucina, con tendencia proliferativa. Y son de dos tipos, de conducto principal o de main duct o de branch, que son de las ramas. Acá tenemos los de main duct, son estos, los que están en el conducto principal. Y los de rama hacen quistes, hacen imágenes quísticas, pero periféricas. Y los mixtos tienen dilatación del conducto principal combinados con los de rama. Son mucho más peligrosos los de conducto principal que los de rama. La transformación maligna es mucho mayor. En los de rama, uno tiene que ver, cuando encuentra un quiste, es ver si tiene una masa endoluminal dentro del quiste, una masa que está transformando, eso lo hace maligno al tumor. Bueno, otra característica que tiene cuando se le hace una endoscopía, estos pacientes tienen salida de mucina a través de la ampolla. Y si uno le hace una endoscopía, se ven regiones con especie de papilomas, que son las característicamente estas formaciones. Esto es típico de estas lesiones. Por ejemplo, esta es una colágeno-resonancia donde se ve la vía biliar dilatada, gran dilatación del Wilson, con Wilson dilatado, y eso es un tipo 1. Este es un tipo 2, fíjense, Wilson normal, pero con una dilatación de branch type, o sea, de rama. Entonces, eso es lo que, fíjense que este no tiene ninguna masa que va adentro, no tiene nada y no pasa los 3 centímetros, que es la indicación de la operación de estos pacientes. Bueno, acá tenemos uno grande de conducto principal. Fíjense, esto de conducto principal enorme, la pinza, y estos son los orificios de las ramas del conducto de Wilson. El pseudopapilar, la transformación maligna de los de conducto principal está arriba del 80%, mientras que los de rama están en el 20%. Por eso los de rama, si no pasan los 3 centímetros, no tienen masa endoluminal, no tienen engrosamiento de la pared, no tienen crecimiento, se los puede controlar. Pero los de conducto principal hay que operarlos, porque la malignidad es mucho mayor. El pseudopapilar es muy raro, se ve en mujeres jóvenes, es una masa bien definida con un componente sólido quístico pero que tiene hemorragias. Yo no vi ninguno de esos, pseudopapilar, pero tiene un riesgo de cáncer menor de 10 a 15%. Es el cuarto. Este es característico así, tienen hemorragia. Entonces, si nosotros vemos cuál es el riesgo de malignización, el conducto de páncreas mayor del 50% y lo del resto está en el 10 al 15%. Los de rama, el pseudopapilar o el mucinoso. Este está un poco más alto, y el seroso es menos del 1%. Y para terminar, pasamos a los tumores endócrinos del páncreas. Este es un capítulo que ustedes lo van a ver y lo van a desarrollar porque está ahora creciendo de una forma que son los neuroendócrinos, que representan menos del 5%, pero ahora lo están identificando más. La mayoría son asintomáticos y asocia con algunos síndromes de hipersecreción tumoral como el MEN, el hiperlindó, la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa. Se creía que eran células muy características, no, son stem cell. El origen son stem cell, o sea, células progenitoras.
El más frecuente es el insulinoma, de los que son secretantes, 70-80%, y da una tirada de Whipple. Whipple era el que hizo la adenopancreatectomía, investigó mucho sobre el páncreas. Da hipoglicemia en ayuna, glicemia menor de 50 y calma con la administración de glucosa. El 90% son esporádicos y un 10% asocia menos a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Qué se hace para hacer el diagnóstico? Insulina sérica y péptido sérico. Se localiza con lo que ya vimos para páncreas, con tomografía de colposcopía, y se lo puede nuclear, no hace una resección pancreática. ¿Por qué? Porque son tumores benignos, no tienen malignidad. El 90% más son benignos, entonces se le puede hacer una resección mucho más conservadora. Este es uno que operé yo hace unos años, ahí está el tumor, y acá está el corte. Esos deditos que están ahí arriba son de un patólogo, un amigo mío que murió, realmente brillante, Jorge Monti, brillante, un patólogo, tenía esos deditos porque fumaba mamita, murió en cáncer de pulmón, pero un brillante. Bueno, esta es la lesión. El segundo es el gastrinoma, que da el síndrome de Zollinger y Ellison. Hay una secreción exagerada de gastrina. Dolor abdominal son los ulcerosos típicos que no andan con nada y en algún momento hay que pedir una gastrina. Omeprazol, con lo que sea, anda mal el tipo. Entonces, son tumores que hay ya una posibilidad de malignización muy alta, más del 60%, y se encuentran la mayoría. Lo que hay que hacerle es la gastrina sérica. Este es el diagnóstico. Se le puede hacer con secretino un test de estimulación. Hay un triángulo de Passaro, que donde está localizado, que ahora se lo voy a mostrar, y se puede hacer un centellograma con la octeotride o la econdoscopía. Ahí sí hay que hacer una resección completa. Este es el triángulo de Passaro, que está en la unión de la vesícula con la vía biliar, el cuello del páncreas y la unión de la segunda y tercera porción del duodeno. En este triángulo está la mayoría de los gastrinomas. Bueno, ahí se ve un gastrinoma, no son grandes, a veces cuesta encontrarlos. El glucagonoma produce el síndrome 4D, que son dermatitis, diabetes, depresión y la trombosis venosa profunda. En inglés, el síndrome 4D. Entonces, un paciente que tenga estas características, fíjense cómo lo puedo orientar a un glucagonoma. Nada que ver con lo que dice el paciente a la consulta. Y la otra cosa que tiene característica es esta, que está en relación con la dermatitis, que es el eritema migratis necrolítico. Bueno, acá lo que hay que hacer es dosaje de glucagón, y acá hay que hacer una resección. Esa es la lesión. Esta es la lesión que hay, que van a ver este tipo de lesiones. Por lo tanto, eso le tiene que llamar la atención. Pequeños detalles del enfermo orientan muchas veces hacia un diagnóstico muy complejo. El BIP, Werner y Morrison, hizo el síndrome de Water, diarrea, hipocalemia, anacloridia, diarrea acuosa, hipocalemia, acloridia. Entonces eran todas esas alteraciones que Werner y Morrison lo describieron hace muchos años. Eso está fundamentalmente en páncreas distal, en la cola del páncreas, y son malignos la gran mayoría. Eso hay que resecarlo. Y lo que se pide también es el BIP. El problema del BIP es que a veces es intermitente, hay que hacerle varios dosajes. Y hay que hacerle dosajes repetidos porque le puede dar normal uno. Entonces, por lo tanto, hay que repetirlo. Y esto es lo más frecuente, son los no funcionantes. Los tumores que no son funcionantes, porque no se ha detectado qué hormona o qué péptido secreta. O sea, no se ha identificado.
Y estos debutan, generalmente debutan avanzados, porque al no tener clínica se los detecta como masa tumoral. Y entonces ahí cambia la cosa. Ictericia, pancreatitis, dolor, etc. Y el 60 al 90% son malignos y asocian mucho a MEN, a la neoplasia endocrina múltiple. Y falta el marcador hormonal. Por eso no se diagnostica rápidamente. Bueno, hay que resecarlo también. Fíjense acá, la neoplasia, el MEN1 tiene tumores paratiroides, tumores hipófisis y tumores neuroendocrinos. El MEN2A tiene carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y tumores paratiroides. El MEN2B, carcinoma medular, neuromas mucosos y feocromocitoma. Cuando yo era residente de cirugía, de segundo año, compramos las clínicas quirúrgicas, que para nosotros era un costo enorme, porque no cobramos mucho y las clínicas venían de Estados Unidos, no tenían la informatización que tiene usted ahora, que realmente es fabulosa. Y recibí una clínica quirúrgica donde presentaban 4 casos de MEN2B. Y el jefe residente entra una mañana y me dice: andé a hacerle a la cama 20 de Hospital Centenario, sala 1 del Hospital Centenario, tenía cama pabellón francés, había 40 camas, 20 de un lado y 20 del otro, sala 1, en sala 2, la de mujeres. Y me dice: andá a hacerle cama 20 una historia clínica. Cuando la vi a la mujer, era un MEN2B, era la cara de la que yo había leído hacía 3 días en una surgical clinic que habíamos recibido. Entonces fui al cirujano del cabello y cuello porque tenía un nódulo de tiroides. Le digo: tiene un carcinoma medular de tiroides esa mujer. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo le decía eso a mí? Uno de segundo año, residencia de segundo año. Digo: es la cara de la enferma que vi yo acá. Cuando le mostré la cara, casi se caen todos. Y durante muchos años, los de endocrinología me nombraban de los teóricos, porque decía que un residente de segundo año hizo el diagnóstico por ver la cara del paciente en una surgical clinic. Por eso yo les sugiero que esos detalles los tengan en cuenta, porque van a hacer diagnóstico muchas veces que la mayoría de los campos no le enganchan. No todos tienen esa capacidad de enganchar la cosa. Por eso todos los detalles son importantes en el enfermo. La enferma tenía un carcinoma medular de tiroides. Se llamaba Marta Hernández la enferma, todavía me acuerdo. Le hice sacar la lengua. Cuando sacó la lengua tenía todo neuroma en la lengua. Le digo: ¿tiene escoliosis? Sí, estoy operado de la columna. Tenía una columna que era así. Yo no la conocía la enferma porque empezaba a hacer la historia clínica. A los 6, 8 meses la operaron de un feocromocitoma. Todos los hijos tuvieron feocromocitoma. Y todos se operaron con lesiones chicas. O sea, fíjense lo que significó hacer el diagnóstico del caso índice. Porque después se empezaron a ver todos los parientes. Y todos tenían lo mismo. O sea, por eso den bolilla a las pequeñas cosas. La enfermedad localizada es que es resección completa. La enfermedad avanzada va desde el trasplante a la embolización de la arteria hepática, los análogos de la somatostatina, el octiotride, la angiotide, y después la quimioterapia, la que se usaba tradicionalmente era el estreptozotocin. Pero ahora empezaron a ver los anticuerpos monoclonales como el everolimus, sunitinib, y después también la marcación con octiotride con centellograma. O sea que hay varios caminos. Y para ir terminando, les recuerdo la rotación del venado tuerto. ¿Quiénes están yendo? ¿No fueron? ¿Quiénes fueron hasta ahora? ¿Qué les pareció? Bueno, realmente con Segarra fuimos compañeros de residencia y tenemos una amistad de muchos años. Y el informe que tenemos nosotros es que realmente lo aprovechan mucho. Ustedes tendrían que estar en contacto con estudiantes, con enfermos mucho antes. El hablar con enfermos, ver al enfermo, y eso le hace a la prestación profesional.
Yo creo que esto va a haber que modificarlo en algunos aspectos, porque esto tiene que ser puesto en marcha mucho antes del quinto año. El estudiante tiene que estar en contacto con el paciente mucho tiempo antes. Así que aprovechenlo. Y la otra cosa que les quería decir, que ustedes creen que están en este camino, un camino sinuoso, complejo, pero ustedes tienen una opción, que es el estudio. Y el estudio, el techo es impredecible lo que pueden lograr, estudiando. El que no estudia no va a hacer dos pasos. En 5 años la medicina caduca. Hay médicos que no estudian nunca y se quedan desactualizados en forma importante. Por eso les recuerdo que si ustedes estudian no tienen techo, pero estudien porque no hay otra salida. No hay otra salida, salvo que tenga 14.000 hectáreas de campo. Como yo no las tuve, pero gracias al estudio se llega muy lejos, mucho más lejos de lo que ustedes creen. Bueno, vaya a ser.